Agradezco a Carla Humphrey, consejera del Instituto Nacional Electoral. Le agradezco que nos tome la llamada para hablar sin censura de este y otros temas. Carla, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Vicente. Un saludo a ti y a tu auditorio. ¿En qué están en el INE? Porque hay tantos temas que llevan al INE, todos los caminos llevan al INE. Bueno, no todos, pues, es un decir. Pues sí, creo que tenemos muchos asuntos en los que estamos trabajando, muchos acuerdos, pues ya elecciones en Hidalgo, Coahuila este fin de semana, el 18, y bueno, de la encuesta de Morena, que como señalabas, pues es necesario hacer una tercera encuesta para ya entre los dos candidatos punteros para lograr determinar claramente quién ganará la presidencia de este partido. Como establecimos el principio de paridad, pues la Secretaría General ocupa a una mujer, ya sabemos quién es. Estaremos sesionando mañana en Consejo General para informar de todo esto a la Sala Superior, porque recordemos que, bueno, esta no fue una idea nuestra, esto es en acatamiento a una sentencia del tribunal, y por tanto el tribunal deberá autorizar el plazo para hacer esta encuesta, porque pues ya tendremos que haber registrado el día de ayer a la persona que está a la presidencia y la Secretaría General, así que nos convocarán a Consejo General en unos momentos más. A la par, pues varios lineamientos, ¿no? En materia de paridad de género, por ejemplo, de violencia política, que queremos hacer antes de que empiecen los periodos de precampaña, con la finalidad de que los partidos políticos tengan claro cuáles son las reglas para postular sus candidaturas. Y bueno, como señalabas también, pues derivado de la consulta popular, pues nosotros somos obligados o estamos obligados a revisar que se cumpla este 2% de firmas de ciudadanos y ciudadanas que apoyen este proceso electoral. Este 2% en esta ocasión y con corte al padrón al 31 de agosto corresponde a 1.820.405 ciudadanos y ciudadanas que con su firma apoyaron la realización de la consulta. Nosotros, bueno, no tenemos nada que ver claramente en la elaboración de la pregunta. Esta elabora la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero todo lo demás lo tiene que llevar a cabo el INE. Por ejemplo, aprobar el modelo de papeletas, tiene que venir una breve explicación, descripción del tema, y la pregunta que tiene que ser contestada solo con un sí o no, los formatos y toda la documentación necesaria, aprobar lineamientos, la difusión la tenemos que hacer nosotros con los tiempos del Estado en radio y televisión, y obviamente pues el cómputo y dar a conocer los resultados de la consulta. Creo que es muy importante además señalar que para que la consulta popular tenga efectos vinculatorios deberá existir una participación de al menos 40% de las y los ciudadanos que estén registrados o estén incorporados en la lista nominal de electores, y que por un cambio constitucional esta consulta antes se preveía que se llevara a cabo el día de la jornada electoral. Ahora se mandata que es el primer domingo de agosto, y el primer domingo de agosto es el día 1 de agosto. Por tanto, bueno, en caso de que se alcance ese porcentaje de firmas, pues ese será el día en que se realice esta consulta popular. Teníamos ya tiempo sin platicar, Carla Humphrey, y no había tenido la oportunidad de hacer esta pregunta. ¿Qué piensa de la pregunta que cambia la Suprema Corte de Justicia de la Nación? ¿Le parece bien, le parece mal, le pareció rebuscada, le pareció confusa? Estamos hablando de la solicitud que presenta el presidente Andrés Manuel López Obrador. Le cambian la pregunta. Esto no tiene nada que ver con la validación y el conteo de firmas de ciudadanos de a pie que piden con más de 2.5 millones de firmas la consulta popular. ¿Qué piensa de esa pregunta, que es la que quedó? Pues pienso que, como bien señalas, pues las atribuciones están claramente diferenciadas entre qué hace la Corte en este caso, qué hacemos nosotros, en fin, pues me pareció poco clara, la verdad, la pregunta, pero bueno, también respeto pues el desarrollo de funciones que llevó a cabo en esta materia la Corte, así que a título personal, digamos, me parece que no es muy clara la pregunta, y quizá también
esto vale la pena reflexionar pensando en cómo serán los materiales que lleven a cabo el INE para difundir la realización de esta consulta. Tendríamos que hacer materiales para difundir, digamos, que habrá esta jornada de consulta popular, igual donde estarán las mesas, donde podrán acudir, pues es, digamos, te diría una mini elección, pero no, bueno, eso es casi una elección porque pues tendremos que planear ahora, pues acabando el proceso electoral, que de la estructura, digamos, con la que organizamos el proceso electoral 2020-2021, podemos contar para abatir costos, para hacer esta consulta lo menos costosa posible, ver si utilizamos también, por ejemplo, unas electrónicas que ahora se van a utilizar en Hidalgo y Coahuila, pero pues sí, nuestra misión primero es organizarlas y se reúne este porcentaje, porque recordemos que tenemos 30 días naturales para revisarlos y nos lo hicieron llegar a fines de septiembre. Por tanto, estamos en este proceso que no solo es verificar la firma, verificar si la credencial electoral está vigente, verificar además de campo, luego hacemos algunas verificaciones de campo, el domicilio, etcétera, con el fin de tener certeza respecto a las personas que apoyaron esta consulta ciudadana. Pero bueno, en concreto, pues se me hizo un poco claro. Consejera, estoy platicando en vivo y en directo, sin censura, con Carla Humphrey, consejera del Instituto Nacional Electoral. Deme su opinión acerca de esta controversia en torno a la encuesta de Morena para definir la nueva dirigencia nacional del partido. Porfirio Muñoz Ledo había llamado a tomar posesión porque él dice que ganó la encuesta. Mario Delgado dice que hay que respetar lo que se firmó, que sería una tercera encuesta para el desempate técnico. ¿Por qué se declara empate técnico? ¿Qué es lo que lleva al INE a definir que hubo empate técnico cuando se ve una ligera ventaja? ¿Cuáles son los parámetros para definir que hubo un empate técnico o que hubo un ganador? ¿Qué hubiera sido un claro ganador? Y en este caso, deme su opinión acerca de todo este relajo que se cargan, porque pues ya le estoy poniendo sobre la mesa. Hay uno que dice vamos al desempate y el otro dice yo gané. Pues yo creo que ha sido un proceso complicado para todos y que ya lleva, bueno, un buen tiempo, sobre todo de acciones que se han ido impugnando, por lo cual al final, pues la Sala Superior determina que la elección la haga el INE. Nosotros podemos organizar elecciones de partidos políticos para la dirigencia siempre que ellos nos los pidan 4 meses antes de que sea esta fecha, y además firmando un convenio con ellos. Por supuesto, además, ellos tienen, digamos, que cargar con los costos. Ahora se da en proceso electoral, lo que complica un poco el tema, porque, bueno, además que tendremos enfocados en otras cosas, pues estamos organizando esta elección. Además nos definen claramente que es por encuesta abierta. Pues el INE no hace encuestas, por tanto tuvimos que acudir a casas y empresas, digamos, que hacen este tipo de ejercicios. Además, dado que pues se había tenido problemas con definir el padrón electoral de Morena, se determinó que cualquier persona que se autoadquiriera como simpatizante, es decir, pueden hablar cualquiera, y la primera pregunta que te hacían es, cuando te iban a visitar, ¿es usted simpatizante de Morena, sí o no? Si la respuesta es no, pues ya no seguían claramente con esa respuesta, pero si la respuesta era sí, entonces ya seguían con una serie de preguntas sobre si sabían que estaban eligiendo a la presidencia, a la Secretaría General, y el tema de paridad se contaba. En caso de que ganara un hombre, la Secretaría iba a ser para una mujer, o al revés, en caso de que ganara una mujer, a un hombre. Se hicieron 2 encuestas porque el primer, digamos, registro de militantes, esto sí lo cerró el tribunal, para que solo fueran militantes los que pudieran contender para la presidencia y la Secretaría General, fue 105 personas. Imagínate que van a tu casa y te leen el nombre de 105 personas para ver por quién votarías para estos 2 cargos. Por tanto, desde los lineamientos y la convocatoria establecimos en Consejo General que solamente serían 6 personas para la presidencia y 6 personas para la Secretaría General.
Además, por el principio de paridad, solo se inscribieron 3 mujeres para la presidencia. Por tanto, estas mujeres pasaron, digamos, de manera automática a la encuesta final. Y lo demás, fue sujeto a una encuesta que llamamos de reconocimiento. Después se hizo del 8 de octubre la encuesta, digamos, ya para definir a la presidencia y a la Secretaría General. Y en ese sentido, pues los resultados que además nos anunciaron las casas encuestadoras, se hicieron 3 encuestas espejo en distintos, digamos que seccionamos el mapa de la República Mexicana y las encuestadoras se encargaron de hacer 3 encuestas espejo con las mismas preguntas, la misma metodología, etcétera. Y bueno, en los resultados que nos dieron a conocer en sesión de la Comisión de Prerrogativas, nos dieron los resultados respecto a que uno de los candidatos había obtenido el 25.34 y el otro el 25.29%, de los resultados de la encuesta. Pero el margen de error, al ser de más o menos 1.23%, no da certeza de los resultados o no te puede dar un ganador indiscutible. Hay un traslape, digamos, así se llama en el argot de las encuestadoras, técnico, y por tanto no ha lugar a definir un candidato ganador. Por tanto, la idea, y además esto también está desde los lineamientos, que si había un traslape, se tendría que hacer otra encuesta. Es decir, no es un paso que ahorita nos estamos sacando de la manga, sino ya venía previsto en los propios lineamientos que hicimos, que se impugnaron, porque además hay que decir que se ha impugnado todo en este proceso, lineamientos, convocatorias, por ejemplo, los primeros resultados respecto a aquellos que no cumplían con el requisito de militancia para contender por estos cargos, emitimos un listado, este también fue impugnado, el tema de paridad fue impugnado, entonces todo ha sido un proceso complejo. Oiga, consejera, sí. Perdón por la interrupción, oiga, consejera, pero ¿quién le da certeza a los morenistas, a los López Obradoristas, a los que verdaderamente están interesados en el proceso de renovación de la dirigencia nacional de Morena, que se hizo transparentemente la encuesta? ¿Quién le puede dar certeza a la gente? Porque ustedes, pues de alguna manera llaman a las encuestadoras, pero me parece, para ponerle los pelos de punta a cualquiera, que si llamaban a alguien y le decían, usted es simpatizante de Morena, y si era un panista nada más por hacer la travesura, decía sí, y votaba por tal o cual personaje, o lo mismo con los priistas. ¿No le parece que hay un descontrol en el mismo proceso? Pues te diría que pues eso venía claramente establecido en la sentencia del tribunal, y así funcionó. Si te iban a visitar y tú decías que si eras simpatizante podías votar. Obviamente hay datos personales de las personas que encuestaron, que esos obviamente no son datos públicos, son datos que, por ejemplo, el tribunal puede revisar si hay una impugnación contra los resultados de esta segunda encuesta, pero a mí me gustaría señalar que la metodología y todos los pasos que se iban a seguir en cada momento ha sido clara, ha sido conocida en los medios de comunicación, como ha sido impugnada, ha sido motivo de estudio también por la Sala Superior, pero bueno, que en una primera instancia respecto a esta pregunta, nosotros no decidimos cuál era, digamos, el grupo de ciudadanos al que íbamos a encuestar, sino que la propia sentencia hace esas dos diferencias. De votar cualquiera que diga, que él diga que o ya que es militante de Morena, y puede inscribirse para ser candidato o candidata a la presidencia o a la secretaría, cualquiera que sea militante. Ahí sí cerró, digamos, la calificación a que no cualquiera, sino solo las y los militantes pudieran contender, pero respecto a la opinión de quién debiera ser la o el presidente o la o el secretario, la propia sentencia señala eso. No es una decisión que el INE tomó porque nos parecía adecuada, sino que así venía claramente en la sentencia, y nosotros, pues, al ser un órgano constitucional, tenemos que acatar lo que señala la Sala Superior. Hay 3 cosas, si me permite, yo sé que anda apurada, pero hay 3 cositas que no quiero que se queden sobre la mesa, Carla Humphrey.
Ya se está hablando del 1 de agosto del 2021 para la consulta popular para enjuiciar a los expresidentes o la solicitud del presidente. ¿Qué papel juega esto que se está haciendo en el INE con las más de 2.5 millones de firmas ciudadanas que piden una consulta popular para enjuiciar a los expresidentes, pero tal vez con otra pregunta? ¿Cómo va a funcionar esto? ¿Cuál quedaría o se tendrían que hacer dos consultas populares? ¿Cómo funcionaría esto, Carla Humphrey? El mecanismo está establecido claramente en la Constitución. El artículo 35 señala justamente que la Corte en los casos tiene que hacer dos cosas: validar si el tema que están queriendo consultar, hacer esta consulta pública, es o no constitucional. La propia Constitución establece determinadas materias en las que no cabe hacer una consulta popular. Entonces, en primer lugar, la Corte determina si es constitucional el tema de la consulta, dos, no lo es. Y después, incluso aquellas que vienen de Cámara de Diputados o de Senadores, ya ves que se puede reunir el 33%, en fin, la Corte hace estos mismos dos ejercicios y después determina o hace la pregunta de manera tal válida, digamos, que no tenga sesgos, que no sea parcial, etcétera, una serie de condicionantes que la propia Corte debe revisar y en su caso rehacer o modificar o aprobar en sus términos la pregunta en materia de la consulta. ¿Qué te quiero decir con esto? Que desde el INE nosotros no le quitamos y le ponemos una coma o un punto a la pregunta, sino que nosotros tenemos que consultar la pregunta tal como la aprobó la Suprema Corte. Entonces, pues nosotros seguiremos y obviamente acataremos lo que dice la Constitución, y estaremos preparando esta consulta popular. Estamos en la etapa, digamos, de validar el número de firmas, pero la pregunta nosotros no le podemos modificar absolutamente nada. Esa pregunta es la pregunta. Correcto. Que se validó la Corte. Correcto, pero existe la posibilidad, solo para aclarar, para la gente que participó en esto de recabar firmas, existe la posibilidad de que se declare constitucional también la petición ciudadana y que en algún momento se valide esa pregunta de los formatos. Tendríamos dos peticiones constitucionales con dos diferentes preguntas. ¿Qué procede en ese caso? Pues hacer las dos. O sea, si se valida la constitucionalidad y las preguntas, pues están las dos. O sea, yo lo que creo que es importante señalar aquí es que, bueno, es el primer proceso de consulta popular que estaremos haciendo en el país. Me parece muy relevante que las y los mexicanos sepamos que tenemos este tipo de instrumentos para incidir y participar en las decisiones públicas del país y que, por tanto, bueno, es un ejercicio importante y recordemos que, como te decía, al final creo que el punto importante es que son vinculantes y participa el 40% de la lista nominal de electores. Es decir, si participa menos, el resultado de la consulta no es vinculante para ninguna autoridad. Entonces, además de exigir, digamos, un porcentaje de ciudadanía a través de sus firmas que apoye una consulta popular, es importante decir que los resultados no serán obligatorios para las autoridades y no van a participar 40% de la población este primer domingo de agosto. Entonces, creo que hay que ser muy claros que, bueno, es importante contar con mecanismos de democracia directa que se han utilizado ya en otras entidades federativas. En la Ciudad de México hace mucho hay consultas populares y comités ciudadanos y consultas de presupuesto participativo. No se establece un porcentaje, digamos, a partir del cual, en el caso del porcentaje participativo, es obligatorio para las autoridades, es simple mayoría. Quien gana, pues determina en qué se va a usar el presupuesto de la consulta, pero en este caso sí hay un condicionante respecto al 45%. Entonces yo te diría que creo que está bien, creo que como ciudadanos y ciudadanas tenemos que tener más posibilidades de incidir, no solamente cada día de la jornada electoral ir y emitir nuestro voto, sino utilizar otros ejercicios y otros mecanismos que tenemos para incidir en lo que, apoyar lo que nos gusta o rechazar aquello que no nos gusta respecto a decisiones de carácter público. A ver, el tribunal también va a definir el cambiar o no la decisión que ustedes tomaron en torno a un partido político, el de México Libre, el de Felipe Calderón y Margarita Zavala.
¿podría usted decirnos qué piensa de esta posibilidad de echar para atrás una decisión del INE? Yo sé que es muy respetuosa de las instituciones, que no se pueden meter en las decisiones del tribunal, pero aquí es importante para los mexicanos porque se hablaba de que el viernes se tomaría esta decisión. Yo no sé si se ha hablado de esto, se ha escuchado de esto en el INE y cuáles son las opiniones de ustedes como consejeros. Pues bueno, nosotros tomamos esta determinación y claramente los partidos y pues los ciudadanos que no estuvieran a favor podrían haber impugnaron estas determinaciones. Nosotros la verdad es que en este momento el tribunal no tiene plazo para resolver. Supongo, y además es así, que les llegaron distintos impugnaciones respecto a distintos aspirantes a partido político a cada uno magistrados y por tanto harán dos cosas, porque otra de las cosas que se impugnó fue el tema de fiscalización, de dónde provenían los ingresos, cómo pagaron distintas cosas y por tanto, bueno, harán este análisis conjunto respecto de lo que nosotros llamamos fiscalización con las demás causales para, en su caso, negar el registro para llegar a una determinación. En realidad no tenemos, como te decía, plazo y tendremos otra vez, y ya sé que lo ves como respetuoso, pero bueno, es una obligación que tenemos, pues tenemos que acatar lo que diga el tribunal. Nosotros resolvimos esto pues antes del proceso electoral, es decir, el 4 de septiembre, con la finalidad de que ya pudieran empezar aquellos que lograron el registro, en nuestra ocasión un partido político, pues ya tuviera prerrogativas en radio y televisión, ya tuviera acceso a financiamiento público y una serie de cosas, y porque además pues ya es importante ir sabiendo cuáles serán los actores dentro del proceso electoral. Sin embargo, bueno, es una determinación pues que no conocemos por el momento, no sabemos cuándo se va a resolver y no sabemos, por supuesto, el sentido en el que se resolverá. No sabemos si alguno, no sabemos si ninguno, no sabemos si uno. Nosotros claramente pues tenemos el cálculo respecto a las prerrogativas. El cálculo me refiero contemplado porque hay una parte del 30% del financiamiento público que se distribuye entre los partidos del nuevo registro, entonces sabremos esa bolsa, bueno, entre cuántos los tenemos que distribuir en función de lo que ordene la sala superior, pero bueno, estamos pues igual a la espera, pero bueno, sí han sido pues semanas y meses con muchos temas y creo que bueno, pasa todo por la pandemia, ¿no? Estos resultados, cuando menos la resolución del Consejo General respecto a partidos políticos del nuevo registro, se tendría que haber tomado en junio. Y por este tema de que el INE suspendió actividades y la reanudó hasta el 30 de julio, más o menos, se empezó a reanudar unas y otras, pues ahora estamos en proceso electoral sin partidos políticos y en el caso de Morena, pues sin una presidencia y una secretaría general, que es importante porque muchas de las determinaciones las tiene que tomar popularmente un partido político. Por tanto, pues la dirigencia que nosotros no tengamos registrada, pues no puede tomar decisiones si no está validado todo este proceso de acatamiento de la sentencia de la Sala Superior. Pues le quiero agradecer, consejera, por habernos tomado la llamada, por hablar sin censura de estos temas que son relevantes en este momento para los ciudadanos, y quedemos al pendiente, si me permite, para molestarla durante el transcurso de lo que venga luego de las jornadas electorales en Coahuila e Hidalgo, si me lo permite. Sí, por supuesto. Solo me gustaría utilizar además tu programa para hacerles saber a las y los ciudadanos de Hidalgo y de Coahuila que pueden ir a votar, que están garantizadas las condiciones sanitarias, que estamos tomando las medidas que recomiendan pues el Consejo de Salubridad y que todo eso es para que puedan ejercer sus derechos políticos y electorales en este caso, pero que además lo hagan en condiciones sanitarias. Por tanto, pues haría una invitación a las y los ciudadanos de estos dos estados para que acudan a votar este 18 de octubre. Y pues estoy a la orden, cuando quieras podemos platicar de cualquier tema que electoral, del proceso, en fin, vienen muchos muy importantes y por tanto pues estoy a la orden. Le agradezco a Carla Humphrey, consejera del INE, que nos acompaña en este espacio libre como el viento. Gracias, Carla. Gracias, Vicente.
Un abrazo. Es Carla Humphrey, consejera del Instituto Nacional Electoral.